o filme e que já se encontra em elaboração, já temos as vozes, já temos tudo, falta só mesmo a produção. Quem depois desejar o filme poderá depois, através de um donativo, fazer uma reserva, uma pré-reserva desse filme, que estará disponível, queremos, muito em breve. Dizer ainda que o Padre José Granados esteve ontem no Colégio de São Tomás, numa conferência mais alargada, para mais gente. Hoje é assim uma formação para quem mais deseja aprofundar de forma mais intensa este tema da família. Terá duas partes. A primeira parte é uma parte mais antropológica, a parte da manhã, e depois uma parte mais prática da parte da tarde. Deixo assim a palavra desde já ao Padre José Granados, agradecendo muito a sua presença e a sua disponibilidade que teve sempre para nos vir servir com o seu testemunho e a sua partilha. Agradecer também a vossa presença e o apelo que Nosso Senhor vos faz e que respondeste assim tão generosamente vindo a esta conferência e querendo formar o vosso coração no sentido de perceber melhor esta família que somos e que Deus deseja que se torne cada vez mais visível em todo o mundo e também aqui em Portugal. Muito obrigado, Padre José Granados. Hoje terá connosco também a Rocio, que é uma portuguesa e espanhola, e por isso, se houver alguma coisa que não percebam do que o Padre José Granados disser, fazem uma cara estranha, metem a mão no ar e ela há de traduzir alguma coisa também. Então vá, fiquem bem, espero que corra muito bem. Ontem correu otimamente, hoje é um dia assim mais intenso, mas correrá bem de certo também. Muito obrigado, Padre José. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. El volumen, sí. Quería hablarles en esta presentación de la antropología de la familia. Y es un tema muy importante en lo que se ha llamado la crisis antropológica en que vivimos. El Papa Benedicto XVI, en uno de sus últimos discursos, dijo que había habido un cambio, porque en los años 60, cuando fue la revolución sexual, la gente lo que quería era la libertad de expresar de un modo nuevo su sexualidad, de expresar de modos nuevos el amor. Y con esto se había perdido la visión cristiana en que la sexualidad y el amor siempre van unidos. La sexualidad, el amor y la vida. Pero que esto que empezó con un deseo de una libertad sin límites, ahora había llegado a una crisis última, porque se negaba que hubiera una naturaleza. Es decir, ya no solo se trata de expresar mi sexualidad de un modo o de otro, sino de crear mi sexualidad. Yo la creo. No es solo que yo me expreso en ella con una libertad sin límites, sino que soy capaz de crear y de decidir cuál es su verdadero significado. Benedicto XVI decía: el hombre ya no acepta que nace de otro. Ahora ya no acepta que él es generado por otro, sino que se quiere autogenerar. Es un resumen de la crisis, ¿no?, que vivimos, ¿no?, en que ahora el cuerpo lo inventa el hombre. El lenguaje del cuerpo lo inventa el hombre. Y ante esta crisis, ¿cuál es la respuesta de la verdad del hombre y cuál es la respuesta que el cristianismo da a esta verdad? Quería presentarles, para responder a ella, seguir las catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre el amor humano. San Juan Pablo II nos ha dejado en estas catequesis esta respuesta a lo que es la verdad del hombre, y lo ha hecho partiendo del corazón del hombre, no desde fuera del hombre, no como una ley o una verdad que se nos impone, sino como la verdad de nuestra experiencia, el lenguaje que nuestro corazón desea. Y por eso tienen una fuerza muy grande estas catequesis, porque pueden hablar muy bien al hombre moderno. El hombre moderno
busca el lenguaje de la experiencia. Quiere empezar por lo que siente, por lo que desea, por lo que ama. Y Juan Pablo II se coloca ahí precisamente, en el corazón del hombre. Él dijo, al empezar su magisterio, que el hombre es el camino de la Iglesia. El hombre es el camino de la Iglesia. Y por eso quiso entrar a lo más profundo del hombre para explicarle desde ahí el camino de la felicidad. Recuerdo que yo vivo en Roma y en el año 2000, en el jubileo, volvieron a limpiar toda la fachada de San Pedro. Preparando el jubileo, pues hubo, un poco antes del año 2000, una gran remodelación, ¿no?, de todas muchos de los monumentos de Roma. Y al limpiar la fachada, la empresa que estaba limpiándola, de repente salió en las ventanas centrales donde se asoma el Papa cuando es elegido, un mármol de color verde. Y entonces todo el mundo empezó a criticar a esta empresa porque había con los productos químicos, había hecho allí un desastre, ¿no?, en la misma fachada de San Pedro. Pero entonces consultaron los mapas originales de la basílica y descubrieron que efectivamente Miguel Ángel había puesto allí un mármol especial que era verde. Pero había pasado tanto tiempo, ¿no?, y la contaminación en Roma es también tan fuerte que al final se había creado ahí como una especie de suciedad, ¿no?, que ya ni siquiera se recordaba. Se había perdido hasta la memoria de la belleza de ese mármol. Este ejemplo nos ayuda a ver lo que es también el corazón del hombre. Hay una verdad originaria que Dios, que es como Miguel Ángel, mucho más, ha puesto en nuestro corazón. Y la hemos olvidado por una rutina, una pérdida de memoria, un no volver a lo verdadero, a lo profundo de la vida. Y al final lo que nos hace falta es recordar lo más profundo que hay en el corazón del hombre. Es como un ejercicio de memoria, recordar el principio. En la Biblia el mayor pecado es no recordar, olvidar, porque es olvidar que al inicio de nuestra vida hay un gran regalo, hay un gran don. Quien no recuerda es un ingrato. Por eso el mayor pecado en la Biblia es: tú has olvidado lo que Dios ha hecho por ti. Ahora vamos a hacer un esfuerzo por recordar lo que hay en lo más profundo del corazón del hombre. Y este esfuerzo nos da mucha esperanza, porque significa que por mucho que el hombre se haya alejado del plan de Dios, por mucho que esta crisis antropológica haya devastado la sociedad, lo más profundo, el recuerdo primero, es siempre, y que no se puede borrar de ninguna forma, por mucha contaminación que caiga encima, es el recuerdo del plan de Dios. Tenemos que saber que cuando nosotros planteamos delante del hombre la verdad del amor, y es la verdad cristiana, dentro de él resuena algo, aunque tal vez no se dé cuenta. Tenemos un aliado dentro del corazón, y esto nos da una gran esperanza. Aunque parezca que la crisis es tan grande que parezca a veces imposible recuperar esa verdad, la fe y la fe en la creación de Dios y en su redención nos dice que dentro del corazón de cada uno tenemos un aliado que nos va a abrir la puerta desde dentro. ¿Y cuál es esta verdad del hombre, ¿no? Juan Pablo II empieza con las palabras de Jesús, que cuando los fariseos le preguntan por el divorcio, si el amor es posible para siempre o no, si en algún momento hay que repudiar a la mujer, porque el amor siempre es frágil, Juan Pablo II dice: Jesús responde, en el principio no era así. Esto es muy importante porque Jesús normalmente él trae la novedad. Cuando leímos el Evangelio vemos que él dice: los antiguos dijeron, pero yo os digo. Los antiguos dijeron: no cometerás adulterio, pero yo os digo, quien mira a una mujer para desearla,
ha cometido adulterio en su corazón. Jesús siempre trae lo nuevo. Los antiguos dijeron, pero ahora yo os traigo lo nuevo. Pero en este caso del matrimonio es como un poco especial, porque Jesús dice, Moisés os permitió, pero yo os digo. Y lo que dice Jesús, que es lo nuevo, a la vez es lo primero, es volver al principio. Lo nuevo es lo antiguo. Yo os digo, en el principio no era así. Es muy importante porque significa que en la fe, cuando encontramos a Cristo, encontramos a la vez la verdad más profunda del corazón del hombre. Por eso, desde la fe, se puede dialogar con todo hombre y mujer. Desde la fe, porque Cristo, que es lo último, es también lo primero. ¿Y qué nos dice Cristo sobre ese principio, no? Pues ir a leer las páginas del Génesis. Jesús dice, en el principio Dios los creó hombre y mujer, a imagen de Dios. Y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la antropología del hombre y de la mujer. Y tenemos que recobrarla, dice Juan Pablo II, usando el lenguaje de la experiencia y del deseo del corazón del hombre. Así nos podremos acercar a todos, porque en todos vibra este deseo. Como les decía antes, tenemos un aliado dentro del corazón del hombre. ¿Qué podemos decir si acudimos al libro del Génesis? Allí vemos que Jesús, cuando responde a los fariseos, está uniendo en una sola frase dos relatos del Génesis. El capítulo 1 del libro del Génesis, que conocemos muy bien, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y el primer día creó la luz, el segundo día el sol, ¿no? La luna, el tercer día, ¿no? Así hasta el sexto día. Y en el sexto día crea al hombre y a la mujer, como la cima de toda su creación. Y siempre que Dios crea dice, era bueno. Pero cuando crea al hombre y la mujer dice, era muy bueno. Y cuando crea al hombre y la mujer, se para y dice, hagamos al hombre, y dice, lo creó a su imagen y semejanza. Este es el primer relato de la creación. Pero luego en el capítulo 2 del Génesis, enseguida, escuchamos otro relato, que también conocemos bien, ¿no? Y ahora empezamos por el hombre. En el primer relato terminamos con el hombre. El hombre es la cima, la cumbre de toda la creación. En el segundo relato, el hombre es lo primero. Creó Dios en el jardín, creó al hombre, Adán. Y después va a ir creando las plantas, va a ir creando a los animales, va a crear finalmente a Eva. Los dos relatos se complementan, es como dos modos de acercarnos a quién es el hombre. Dice Juan Pablo II, el primer relato termina en la imagen y semejanza. ¿Por qué es el hombre imagen y semejanza? Porque el hombre puede responder a Dios. La imagen y semejanza significa que hay una criatura que responde a Dios. Dios habla y ahora alguien puede responder. Que somos imagen y semejanza quiere decir que podemos escuchar su palabra y podemos ahora responder a esa palabra. El único ser, dice Juan Pablo II, que Dios ha creado por sí mismo en la tierra es el hombre. Y por eso lo ha creado a su imagen. ¿Y qué ocurre entonces en el segundo relato, Génesis 2? Que el hombre responde. El primer relato es imagen y semejanza porque Dios le habla. En el segundo, el hombre va a responder. Dice Juan Pablo II que en este segundo relato escuchamos la experiencia del hombre. En el primero lo miramos desde fuera. Crea Dios las cosas y al final crea a Adán y Eva y los bendice. En el segundo, Adán va a hablar. Nos va a decir que se siente solo. Nos va a decir que tiene vergüenza. Nos va a decir que se alegra cuando encuentra a Eva. Es el lenguaje del corazón, de la experiencia.
Y por eso este segundo relato, que empieza en el capítulo 2 del Génesis, nos dice quién es el hombre desde dentro de su corazón. Bueno, pues vamos a seguir estos dos relatos con algunas palabras clave que nos van a decir quién es el hombre. Y la primera palabra clave está en el primer relato. Génesis 1, 26, 27. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Este es el primer punto. Después voy a pasar al segundo relato y vamos a ver cómo Adán busca y encuentra a Eva, y en Eva va a encontrar su plenitud. Es muy importante que los dos relatos van como en paralelo. ¿Se acuerdan cómo acaba el primer relato? El primer relato acaba en el séptimo día, en que Dios descansa, y que es la alianza, el sábado, el símbolo de la alianza. La creación termina cuando el hombre se une con Dios y descansan juntos. Es el sábado. ¿Y cómo termina el segundo relato? Termina en el pecado, ¿no? Pero antes del pecado, ¿no? ¿Cómo termina? Adán y Eva se encuentran y son una sola carne. Y esta unión de Adán y Eva en una sola carne es un símbolo de la alianza de Dios y su pueblo. Los dos relatos acaban igual. Acaban el primero con el sábado, que es un signo de la alianza, y el segundo con la unión del hombre y la mujer, que es también un símbolo de la alianza. Así que tenemos como dos relatos en que todo va creciendo hasta encontrar la comunión del hombre con Dios. Este es el primer punto del que quería hablarles. Imagen y semejanza. El hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la imagen y semejanza? ¿Por qué somos imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué hemos sido creados a su imagen? Aquí es muy importante entender que lo que Juan Pablo II dice es que, y luego repetirá también Benedicto XVI, el hombre y la mujer son imagen de Dios cuando se aman. El hombre y la mujer son imagen de Dios cuando se aman. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? En todas las culturas, la sexualidad y la unión del hombre y la mujer ha tenido siempre un sentido sagrado. Siempre, hasta nuestra cultura moderna, en que hemos olvidado esto, todas las culturas han visto en la unión del hombre y la mujer, en la sexualidad como deseo y como cumplimiento, en el acto conyugal, especialmente por la apertura a la vida, que es siempre un misterio de creación, el hombre ha intuido que había algo sagrado en el ámbito de la sexualidad y de la familia. Solo nuestra cultura lo ha olvidado. Y nosotros pensamos ahora que la sexualidad, el amor, es algo que se puede entender solo con las ciencias humanas, la biología, la psicología. Con esto pensamos que está todo explicado. Pero haciéndolo así llegamos a perder la misma sexualidad. Porque su sentido último, ahora lo veremos en la Biblia, es precisamente llevarnos más allá de sí, hasta Dios. Hay un proverbio chino que dice que si alguien te señala a la luna, no te quedes mirando al dedo, porque el dedo apunta a la luna. De alguna forma, veremos en este relato del Génesis, todo lo que es la sexualidad apunta más allá. Y solo podemos tenerla verdaderamente, gozarla verdaderamente, integrarla verdaderamente, cuando la dejamos apuntar más allá, a la persona amada y a Dios, que es el último destino del camino del hombre. Les decía que todas las culturas han visto en la sexualidad algo sagrado. A veces de un modo pervertido, podemos decir, un modo equivocado, porque han identificado el sexo con la unión con Dios. En muchas culturas tenemos es tan claro que en la sexualidad hay algo divino, que el hombre llegaba a identificar la sexualidad con lo divino. Israel, en la Biblia, critica continuamente la idolatría, que va unida a la prostitución sagrada. El hombre que busca en ese impulso sexual lo divino.
y que piensa que Dios es también un ser con sexo, con sexualidad. Todos los mitos antiguos muchos de ellos caen en este error. Benedicto XVI, en su encíclica sobre el amor, Deus Caritas Est, dice que de este modo se pierde la verdad de la sexualidad, cuando se exagera y se la hace algo sagrado en sí mismo. La Biblia va a explicar claramente que la sexualidad está creada por Dios, es creada, es distinta de Dios, no es Dios, no la absolutiza. Pero a la vez va a afirmar que hay una relación entre la sexualidad, la familia, a la que conduce, y la unión con Dios. Hoy hemos pasado al otro extremo, la sexualidad como algo meramente humano. La Biblia va a decirnos: la sexualidad es un camino hacia Dios, es un lugar de encuentro con Dios, pero no es Dios. Está claro que es algo creado. Toda la creación va realizándose separando. Dios separa el día de la noche, Dios separa el agua de la tierra, Dios separa los animales de las plantas, y al final, la última gran separación, Dios separa al hombre y a la mujer. Es como la diferencia sexual del hombre y la mujer, es como ese misterio de una distancia que hay entre Dios y la criatura. Dios no se identifica con la criatura, y en la relación del hombre y la mujer lo entendemos. No podemos autodivinizarnos. La sexualidad siempre nos dice: te hace falta el otro, te hace falta la otra persona, tú no eres completo en ti mismo. Porque somos hombre y mujer, nos dirigimos a otro, no tenemos en nosotros mismos la plenitud, y de esta forma Dios nos recuerda: tú necesitas de Dios. La sexualidad introduce en nuestra vida, en la diferencia hombre-mujer, introduce en nuestra vida la relación siempre con la fuente de la vida, que es Dios. Nacemos de un hombre y de una mujer, siempre. En nuestro origen está un hombre y una mujer. Cuando tenemos un hijo, nunca es solo nuestro. El hijo nace de un amor entre el hombre y la mujer. No podemos apropiarnos del hijo, no podemos decir: es mío. Precisamente porque nace del amor, tenemos que decir: viene de alguien más alto, viene de Dios. De esta forma, la diferencia sexual es el lugar en que Dios se hace presente dentro de la vida humana. Este es el mensaje de la Biblia. Y por eso la Biblia puede decir: creó Dios al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer. El texto de la Biblia dice exactamente: a imagen de Dios lo creó, en singular, lo creó, hombre y mujer los creó, los creó. A imagen de Dios lo creó, porque lo que Dios crea a su imagen, lo creó, es el hombre, pero el hombre que vive en un pueblo. Cuando dice lo creó, la Biblia está pensando no en el hombre aislado, no en el individuo, sino ya en la familia. Lo creó como pueblo, lo creó como Adán y Eva, que iban luego a ser el pueblo de Israel y el pueblo de toda la humanidad. Y por eso luego dice: hombre y mujer los creó. Dentro de la unidad del hombre creado a imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Y hay una discusión muy grande entre los exegetas de la Biblia sobre qué es la imagen de Dios. Y muchos dicen que la imagen de Dios en el hombre es su capacidad de dominar el mundo. El hombre es imagen de Dios porque es como el representante de Dios en la tierra, porque el hombre trabaja, y como trabaja, transforma el mundo, es como una continuación de la creación. Pero hay otros que dicen: no, el hombre es imagen de Dios porque puede amar, porque es hombre y mujer, y de este modo representa en la tierra la capacidad de responder al amor de Dios. Es lo que les decía antes: el hombre y la mujer son imagen de Dios porque se aman. Creo que entre estas dos explicaciones no hay una contradicción. La Biblia
mira siempre al hombre entero. Nosotros hemos dividido y separamos la familia del trabajo, por ejemplo. Por un lado está la familia, la sexualidad, el amor. Por otro lado está el trabajo, el horario, la seriedad, ¿no? La vida del día a día. Pero en la Biblia están unidos. Para la Biblia la imagen de Dios está en el hombre que trabaja y está en el hombre que ama. En el hombre que transforma el mundo y lo convierte en un hogar, en una casa. Porque el trabajo y el amor en la Biblia van siempre unidos. El hombre y la mujer, de hecho se ve que tanto cuando el hombre trabaja como cuando el hombre y la mujer se aman, siempre estamos hablando de experiencias que suceden en el cuerpo del hombre. Podemos trabajar porque tenemos cuerpo y con el cuerpo modelamos la tierra. Podemos amarnos, el hombre y la mujer pueden amarse y pueden dar a luz la vida porque tienen un cuerpo. Y en ese cuerpo se unen y generan una vida. De este modo entendemos algo muy importante que se nos olvida siempre que leemos este texto de la Biblia. Dios ha puesto su imagen en nuestro cuerpo, en nuestra carne. El cuerpo nos recuerda la imagen de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la imagen de Dios está solo en el alma, ¿verdad? Yo soy imagen de Dios porque tengo alma, porque soy libre, porque conozco, porque tengo capacidades que los animales no tienen. Pero en la Biblia no es solo eso. En la Biblia diríamos, y en los padres de la Iglesia también, la imagen de Dios está en el cuerpo. ¿Por qué está en el cuerpo? Porque el cuerpo es el lugar donde me abro a lo que es diferente. En el cuerpo me abro al mundo y puedo trabajar y convertir el mundo en una casa. En el cuerpo me abro, el hombre y la mujer se abren el uno al otro y salen de sí y se aman. Y Dios ha querido poner su imagen en ese lugar, el cuerpo, que es el lugar del misterio. Porque es en el cuerpo donde salimos de nosotros mismos. El cuerpo nos recuerda que nuestra vida no está en nuestra mano, que no la podemos controlar. En la Biblia, el cuerpo es también el lugar de la dependencia, de la fragilidad. Porque tengo un cuerpo, sé que he nacido. Y esto es muy importante. He nacido. He sido niño. La dependencia está en lo más profundo de mi persona. Vengo de otro. Otro me ha dado la vida. La primera palabra que digo es gracias. Porque tengo cuerpo, puedo reconocer esta procedencia de otro. Pertenezco a una familia. Me han enseñado a hablar. Me han enseñado a caminar. Lo debo todo a otros. Esto es la vida humana. Y esto me lo dice el cuerpo. Muchas otras cosas, ¿no?, nos enseña el cuerpo, pero también nos enseña lo que es el amor del hombre y la mujer. Y nos enseña lo que es la capacidad de generar vida. La imagen de Dios está en la Biblia en el cuerpo. Y la diferencia sexual del hombre y la mujer es en la Biblia un lugar donde Dios imprime su imagen y su semejanza. Y esto es algo que debemos recordar siempre, porque es el modo de honorar el cuerpo. El cuerpo tiene un lenguaje que nosotros no hemos creado. Es un lenguaje bueno. Y podemos saber que ese lenguaje es bueno cuando somos amados y cuando amamos. La persona que es amada y que ama entiende que su cuerpo es bueno y que su cuerpo le permite amar. La experiencia del amor acompaña siempre la experiencia de nuestro propio cuerpo. Esto en la Biblia tiene una importancia grande porque nos enseña lo que es la imagen de Dios. Lo vemos muy bien cuando Adán dice que en el capítulo 5 del Génesis, del libro del Génesis, dice: Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza. Es decir, la imagen y semejanza que estaba ya en Adán porque Dios lo había creado, ahora Adán la transmite a su hijo, imagen y semejanza. Es como decir, en la paternidad, cuando el hombre engendra, cuando el hombre da a luz, el hombre y la mujer dan a luz, porque en el capítulo 4 hemos escuchado también
que Eva dice: he concebido a un hijo con la ayuda de Dios. Es muy importante, Génesis 4:1, he concebido a un hijo con la ayuda de Dios. Génesis 5:1-3, Adán engendró a un hijo a su imagen y semejanza. El hombre y la mujer, los dos, cuando generan un hijo, imprimen ahí la imagen y semejanza de Dios. Dios está en el cuerpo del hombre y de la mujer, participando con la bendición de la vida. Y por eso la unión del hombre y de la mujer va a ser un lugar de imagen, un lugar donde Dios deja su imagen. Es muy importante a partir de aquí entender el segundo relato de la creación, pasando al segundo, donde vamos a ver ya no la creación del hombre y la mujer a la vez, los creó hombre y mujer, sino la búsqueda del hombre. El hombre, Adán, aparece como un ser incompleto que está siempre buscando y va a buscar su felicidad y no la encuentra hasta que Dios no crea a la mujer. El hombre es creado solo. En el primer relato hemos escuchado, ¿no? Dios creó y era bueno. Dios creó y era bueno. Dios creó y era bueno. Y ahora en el segundo relato escuchamos por primera vez: no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Aparece en el segundo relato un camino hacia la perfección. Hay algo no bueno, y es la soledad de Adán. Adán no está creado para vivir solo. No es bueno que el hombre esté solo. La verdad de la imagen y semejanza ahora la vamos a ver en un relato. La vamos a ver como en marcha, en una búsqueda. Adán va a buscar a Eva. Es muy bonito ver que en el Cantar de los Cantares, ese libro de la Biblia que complementa el Génesis, es al revés. Es la mujer la que busca al hombre, para que veamos la complementariedad. En el Génesis, Adán busca a Eva. En el Cantar de los Cantares, la amada busca al amado. Son como dos modos de ver la diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Y qué nos dice esa búsqueda? Adán está solo y Dios dice: voy a hacerle una ayuda. La palabra ayuda en la Biblia, ezer en hebreo, quiere decir una ayuda cuando uno está en peligro, cuando la vida está amenazada. Cuando y normalmente se aplica al pueblo de Israel que está en peligro y Dios le ayuda. Dios viene a salvar al pueblo. Ahora esta ayuda es ante un peligro que amenaza a Adán, que es la soledad. El hombre que se encierra en su propia soledad está en peligro mortal. Y Dios va a intervenir y le va a dar una ayuda. De nuevo vemos que la mujer aparece como la ayuda que Dios da al hombre para que salga del peligro mortal. En primer lugar, Dios le va a dar los animales. Y Adán pone nombre a los animales. Los animales van pasando ante Adán y él no encuentra en ellos una ayuda que corresponda con su ser. Los animales son un poco como Adán, son como nosotros también. Son seres vivos, tienen un cuerpo, en muchas cosas se parecen al hombre. Pero a la vez el hombre es distinto de los animales. Cuando Adán da nombre al animal, lo ordena, lo pone en su sitio. Y dice: yo no soy un animal. En nosotros hay mucho que es animal. Tendencias, instintos, impulsos. La sexualidad en el hombre comparte también elementos animales, que son buenos, que Dios los ha creado. Tenemos que poner nombre a lo que hay en nosotros de animal. Cuando Adán pone nombre a los animales, también pone nombre a todo lo que hay en él que es animal. Es decir, lo quiere ordenar, quiere que pertenezca plenamente a su humanidad. Quiere que el hombre no se confunda con los animales. La gran tentación del hombre es terminar siendo como un animal. Hay en nosotros algo de animal y ponerle nombre es ordenarlo, integrarlo. Es el gran trabajo de integrar la sexualidad
la afectividad que compartimos con el mundo animal, pero que en el hombre está llamada a una meta mucho mayor. Para esa tarea, para poder integrar todo lo que hay en el hombre de animal, no se basta a sí mismo. No basta poner nombre al animal, porque Adán todavía, después de poner nombre a los animales, después de tratar de integrar toda su sexualidad, sus deseos, sus afectos, todavía se siente insatisfecho. Todavía no ha encontrado la ayuda. Y entonces Dios va a mandar un sueño en el jardín y va a crear a la mujer. Es muy bonita la interpretación de Juan Pablo II sobre este sueño que Dios envía al paraíso. ¿Qué es el sueño? Juan Pablo II dice: el sueño se parece a la muerte. El sueño es como volver a la nada. Es como si Dios dijera: me he equivocado. He hecho al hombre, pero no lo he hecho bien. Es una forma de hablar, ¿no? Voy a empezar otra vez. Voy a empezar de nuevo. Y lo hago dormir. De esta forma se ve que no es el hombre el que crea a la mujer. Que la mujer es siempre para él algo distinto, misterioso. Volvemos al principio. Y dice Juan Pablo II: ahora Dios lo va a crear bien, lo va a crear completo, porque lo va a crear como una comunión de personas. No lo va a crear solo, sino lo va a crear en el amor. Y así aprendemos que el amor, el encuentro del hombre y la mujer, es lo que crea al hombre. El hombre no es un ser aislado, no es un individuo que se contiene a sí mismo. Para que el hombre pueda llegar a la plenitud de su vida, necesita de un encuentro de amor. Juan Pablo II lo repitió muchas veces, ¿no? El hombre solo puede encontrarse, solo puede ser feliz, solo puede responder al misterio de su vida si se revela en su vida el amor. Y esto sucede en el relato del Génesis, en este encuentro de Adán y Eva. Ahora el hombre es creado verdaderamente cuando es creado a imagen y semejanza, cuando encuentra a Eva. El amor crea. Esto es algo esencial en la vida, en la antropología adecuada. Cuando encontramos el amor, como que hay una fuerza creativa. Hasta que la persona no encuentra el amor, queda algo en él que no ha sido creado. Hasta que el niño no es aceptado y recibido en la familia, todavía no ha nacido. Hasta que el joven no encuentra a la persona a la que entregarse, que va a ser su marido, su mujer, queda algo en él que no ha sido creado. Porque el amor consiste en decir: es bueno que tú existas. Es bueno que tú existas. Decía un filósofo, Joseph Pieper, que amar es decir al otro: qué bueno que existas. Qué bueno que existas. No qué bueno que me des cosas, no qué bueno porque eres útil, sino qué bueno porque eres. Qué bueno que existas. Y precisamente esto es crear. Cuando Dios crea el mundo, dice: era bueno, es bueno. El poder decir al otro: es bueno que existas, recrea. Y a Adán y Eva les crea el poder recibirse y entregarse mutuamente. La palabra hombre, en hebreo ish, aparece solo cuando Adán encuentra a Eva. Antes, Adán se llamaba Adán, y Adán significa en hebreo tierra, la tierra. Es decir, Adán era el que ha sido tomado de la tierra. No tenía un nombre personal, era el nombre común, la tierra. Era lo que viene de la tierra. La palabra para decir hombre en hebreo es ish. Y solo aparece cuando llega la mujer, que es Isha. El hombre y la mujer se nombran uno al otro cuando se encuentran. En la diferencia sexual está la plenitud de lo que es ser hombre y mujer, y que luego continúa en la generación del hijo. Hay una leyenda hebrea muy bonita en que se dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Ish,
Isha. La diferencia entre estos dos nombres, entre Ish e Isha, es la letra A, que la A con la H, que no se pronuncia, y que en hebreo son las letras que se usan para escribir el nombre de Dios. Y por eso decían estos rabinos, entre el hombre y la mujer, en la diferencia del hombre y la mujer, Dios escribe su nombre. Porque la diferencia sexual, el encuentro de amor de hombre y la mujer, la entrega personal del uno al otro, se hace un camino hacia aquello único que planifica el corazón del hombre, que es el encuentro con Dios. Quería decir, y luego terminar con un último apartado, para dar un poco de tiempo también a si tienen alguna pregunta. Hemos dicho, sintetizando, que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, que ha puesto esta imagen y semejanza en el cuerpo del hombre y de la mujer, que el hombre y la mujer, cuando trabajan, cuando aman, cuando hablan, porque el lenguaje también es signo de la imagen, cuando la unión del hombre y la mujer en una sola carne es también unión en una sola palabra, porque es el momento en que pueden comunicarse. La sexualidad no tiene sentido si no hay una comunicación personal. Ahí el hombre y la mujer reconocen al Creador, reconocen que su vida viene de otro, que son hijos, y ahora pueden amarse como esposos. Pero hay otro elemento de la antropología, que es precisamente la paternidad y la maternidad. El hombre y la mujer, que son hijos, que se aman como esposos, están llamados a ser padre y madre. Y aquí entra, se completa este gran misterio que es la definición del ser humano en el Génesis, esa experiencia profunda de humanidad que hay en el corazón de cada persona. Dios ha puesto su imagen, les decía antes, también en la generación de los hijos. En el momento en que el hombre y la mujer, dice la Biblia, Adán conoció a Eva, su mujer. Y la palabra conocer en la Escritura se refiere a la unión conyugal. Por una parte porque el lenguaje hebreo es primitivo y no tiene una palabra específica para decir la unión conyugal, pero no solo eso, sino porque hay una especial intuición. Dice Juan Pablo II, cuando el hombre y la mujer se unen en la unión conyugal, se conocen el uno al otro en una dimensión nueva, que es la dimensión del Creador. Se unen en aquel lugar misterioso donde ellos mismos han sido generados. Y por tanto recuerdan al Creador, recuerdan y participan en la obra del Creador. Este es el misterio que ha inscrito en la unión del hombre y la mujer cuando generan una nueva vida. Es el gran momento donde Dios bendice. Esta apertura del hombre y la mujer a la fecundidad se da cuando tienen un hijo, pero no solo. El hijo es como el signo más perfecto de algo que sucede siempre que el hombre y la mujer se aman verdaderamente, porque la fecundidad no es solamente el momento del nacimiento del hijo, sino es una propiedad del amor. Siempre que hay amor, hay algo nuevo. Siempre que el hombre y la mujer se aman en el matrimonio, se generan el uno al otro. Aumentan su vida, se hacen más grandes. El amor siempre genera, siempre crea, como les decía antes. Y el momento de la generación del hijo aparece ya en esa frase, ¿no?, que dice el libro del Génesis, cuando dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La carne, una sola carne, es la carne unida del hombre y la mujer, es el nosotros que nace en el matrimonio, pero es también la carne del hijo, que es como un puente que une al hombre y a la mujer.
Eva da a luz, es la primera madre, da a luz a la vida, y en ese momento dice: he concebido un hijo con la ayuda de Dios. En el misterio del hombre y de la mujer aparece el misterio de la fecundidad. Y de nuevo entendemos el misterio de la vida. En este tiempo en que vivimos, en que el hijo se concibe muchas veces como un deseo, una proyección del deseo. Hay un libro del filósofo francés Marcel Gauchet que se llama así: El hijo del deseo, el hijo del deseo. Y describe cómo en nuestra sociedad contemporánea todo hijo ya se concibe como la proyección del deseo del hombre, como yo lo he querido, y el peligro que eso tiene de pensar que el hijo es mío. En la Biblia, precisamente, la diferencia sexual del hombre y la mujer, el hecho que el hijo venga siempre de dos y venga siempre de un amor, es lo que protege la dignidad única del hijo. Ningún padre podrá decir al hijo: tú eres un producto de mi querer, tú eres una proyección de mi deseo. Tendrá que decir siempre: tú eres un fruto de mi amor, tú eres un fruto de mi amor. Y esto permite ser padres, nos permite ser padres, porque si no sería un peso demasiado grande. Si generar un hijo fuera querer el hijo porque yo lo quiero y es mi voluntad simplemente, y yo lo deseo, ¿cómo podríamos hacerlo y garantizar al hijo una vida buena, una vida feliz? Podría suceder que el hijo nos dijera: ¿por qué me has traído al mundo? ¿Por qué me has generado? Como hizo Job: maldito el día en que nací. Y el padre sería culpable. Ha habido algún hijo que ha querido denunciar a su padre por haberlo engendrado, ¿no? Creo que no llegó a buen término la denuncia. Pero en principio, si el padre fuera el único que lo ha querido traer, sería así. Pero el padre dice al hijo: no, tú no has nacido por un acto de mi voluntad solo. Tú has nacido por un acto de amor a tu madre y la madre al padre, y por tanto eres fruto de un amor. Podríamos decir: otro, Dios, te ha querido en mí. Otro te ha querido en mí. Eso es lo que dice verdaderamente el Padre. Y de esta forma el Hijo conserva toda su dignidad, porque viene de una diferencia sexual que no está en poder del hombre ni de la mujer, en que el hombre y la mujer se abren a algo más grande que ellos. Habría que hablar ahora después de terminar estas pequeñas claves, ¿no? Un poco rápido, pero que nos dan la clave de quién es el hombre, de quién es la persona en su cuerpo y en su diferencia hombre y mujer, ¿no? Alguien que es un hijo, que está llamado a ser esposo y que de este modo se convierte en padre o madre. Esta es la persona humana. Se genera siempre en una familia. También en la Iglesia, la persona consagrada, virgen, vive estas mismas coordenadas. No es distinto. Es un hijo, hijo de Dios, además confirmado en el bautismo, como todos. Está llamado a un don de sí, que se realiza en la Iglesia, en Cristo. Y de este modo se convierte en padre porque engendra la vida de Dios, la vida que Cristo nos ha traído. Esta es la antropología, ¿no? Habría que explicar ahora cómo el pecado precisamente se coloca como una distorsión, como una mancha o como una dificultad, como un ruido en la música originaria. Y por tanto, como el pecado también pertenece a nuestra vida y tiende a eliminar estos significados originales del cuerpo y de la imagen de Dios. Pero, y termino ya con esto, el pecado nunca borra la imagen y semejanza. Hay algo que es mucho más original que el pecado original, y es el don primero de Dios al hombre y la mujer. Nunca se borra. Siempre podemos volver a Él. Por eso siempre hay posibilidad de perdón. Y la imagen más clara la tenemos en las palabras que Dios dice a Adán y Eva después del pecado. Ganarás el pan
con el sudor de tu frente, darás a luz con dolor a tus hijos. Nosotros nos fijamos en el dolor. Ganarás el pan con sudor, darás a luz con dolor. Pero el texto no ha querido solo indicar el dolor, sino sobre todo confirmar que Dios sigue presente. Porque Dios está presente en el hombre, en la Biblia, cuando la tierra da fruto y cuando el amor da el fruto del Hijo. Estas no son palabras de castigo, sino son palabras para mantener la esperanza. Dios dice a Adán y Eva: Adán, aunque sea con sudor, la tierra seguirá dando fruto. Adán y Eva, aunque sea con dolor, el dolor del parto, pero sobre todo el dolor que es educar, aunque sea con dolor, yo seguiré bendiciendo vuestro amor con mi presencia y con el fruto de la vida. Bueno, terminamos aquí y a lo mejor ahora tienen alguna pregunta para profundizar en estos temas que son enormes, ¿no? Se podría seguir mucho tiempo hablando sobre ellos. Gracias. Não sei se temos algum microfone, mas pelo menos teremos a possibilidade de nos levantarmos e falar assim. Projeção de voz e a Rocío tem a oportunidade agora depois também de traduzir alguma coisa que fique por dizer ou por perceber. Bueno, creo que en primer lugar lo que es la fertilidad, habría que distinguir entre la fecundidad y la esterilidad. Uno puede ser estéril, un matrimonio, porque hay un problema en el cuerpo del hombre y de la mujer, ¿no? En la forma de generar. Hay una esterilidad, pero la esterilidad no es infecundidad. En la visión, sobre todo la visión cristiana, ¿no? Lo que les decía antes, el amor siempre genera. Esto sobre todo es una verdad cristiana. En el Antiguo Testamento el matrimonio está mucho más, se valora mucho más en cuanto que da o no a luz a un hijo, ¿no? Pero aún así ya el Antiguo Testamento nos recuerda, fíjense que toda la historia de la promesa, es decir, la verdadera historia del pueblo de Israel, pasa siempre por mujeres que eran estériles, empezando por Sara, ¿no? y por Ana, ¿no? Etcétera, ¿no? Vemos que, ¿por qué? Porque es en estas mujeres donde Dios muestra que la vida es siempre un don suyo. En el sufrimiento, ¿no? De estas mujeres, que al final Dios bendice no solo con la vida que está en poder del hombre, sino con la vida que viene de Dios. La gran tentación de Abraham, por ejemplo, Sara es estéril. Y la tentación de Abraham y Sara es, bueno, que la esclava te dé un hijo. Y Agar da un hijo a Abraham. Y parece que solucionan el problema en un modo técnico, diríamos. Nosotros ahora lo haríamos de otra forma. Pero han solucionado el problema. Pero el hijo de Agar no es el hijo de la promesa. Dios no va por ahí. No es el plan de Dios no va a ser Ismael el hijo de la promesa. La prueba de Abraham es entender que la promesa solo pasa por el amor conyugal con Sara. Es un poco, la Biblia va educando poco a poco, y esto creo que en el cristianismo es cuando llega a su perfección, ¿no? El sacramento del matrimonio, vivido en la fe, participa ya de la fecundidad de Cristo, que es la fecundidad de la vida eterna. Entonces aquí hay un camino, ¿no? A estas personas, estos matrimonios que sufren mucho porque es una herida grande el no poder generar, ¿no?
pero la fe indica, ¿no? y también la experiencia humana del amor, de lo que es entregarse a otra persona y entender que la entrega a otra persona es ya fecunda, y buscar otros modos de ser fecundos en la sociedad y en la Iglesia. Uno de ellos es la adopción, que también muchas veces recuerdo que vino a Roma, al Instituto Juan Pablo II, una mujer que había fundado precisamente una sociedad para la adopción, y nos decía cómo hoy, en nuestro tiempo, muchas veces la adopción enseña a los padres naturales lo que es tener un hijo. Es el padre adoptivo el que puede enseñar, porque en el padre adoptivo se ve mucho mejor que estamos recibiendo a otro, que no es mi propiedad. Entonces el padre adoptivo a veces puede enseñar lo que es la paternidad mejor, porque percibe otros aspectos, ¿no? La tentación de querer tener al hijo fuera del amor conyugal del hombre y la mujer, ¿no? Lo que es la fecundación in vitro, etcétera, ¿no? Aparte de los problemas que hay, ¿no? De eliminación de embriones, etcétera, ¿no? En sí mismo, pues es el problema, lo que les decía de Abraham, ¿no? Querer el hijo al margen del acto de amor conyugal. La Iglesia, todo lo que es una fecundidad asistida, asistir a que el mismo acto conyugal pueda ser fecundo, es lícito. Lo que va contra la dignidad del hijo y contra la dignidad del amor es querer engendrar al margen del amor conyugal. La razón es la que les decía antes, que el único modo en que el hijo dignamente puede venir al mundo, conservando el misterio de la persona, la referencia de la persona al Creador, es en la unión conyugal del hombre y la mujer, que preserva la diferencia sexual. Tens alguma pergunta? Paulo, muito bem. Se quer vale a pena levantar e... Sim. A sequência desta pergunta e desta resposta, então eu gostaria de perguntar: é possível um casal casar não podendo ter filhos, sendo estéreis, para não ser fecundos? Então, e qual é o distanciamento que se pode dar entre esta questão e ao facto de um casal não poder casar-se, não podem consumar o ato sexual? No caso em português, Sería una familia que no tiene. Sí, gracias también por la pregunta, sí. La fecundidad que digo aquí, que es la propia de la vida matrimonial, conyugal, pide lo que es la unión del hombre y de la mujer en una sola carne. La Biblia lo llama así, en una sola carne, ¿no? Que es lo que la Iglesia ha entendido como la consumación del matrimonio. Esto es lo propio del amor conyugal. Es importante porque es el amor conyugal es un modo de vivir la vocación al amor que todos tenemos. Todos tenemos una vocación al amor. Una forma de realizarla, la más común, es el matrimonio, que se llama amor conyugal. Y este amor conyugal pide la unión del cuerpo, que la diferencia sexual intervenga en una unión conyugal. La Biblia habla de hacerse una sola carne. Porque propio del amor conyugal es que el amor pasa por la carne, pasa por el cuerpo. Y expresa así el lenguaje de la corporalidad, que toca lo más profundo de la persona. Este amor, aunque no genere una vida, es fecundo de un modo conyugal, es fecundo como familia. Por eso la Iglesia, para que haya matrimonio, pide que se pueda consumar el acto conyugal. Esto, en el nivel antropológico, es por lo que son los significados del cuerpo, de la carne de la persona, el poder unirse corporalmente entre marido y mujer. En el nivel de la fe,
porque la unión en la carne es un signo de la encarnación. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. En el matrimonio habla la palabra: sí, quiero, te recibo como mi mujer, como mi marido, pero habla también el cuerpo. Mi cuerpo se une al tuyo en ese lugar, que es el acto conyugal, donde se genera la vida, el lugar de la creación. Aunque luego no venga un hijo de la unión, en ese tipo de unión, en esa forma de unirse, se expresa el lugar donde yo he sido creado. Entonces, en ese sentido, el matrimonio siempre pide la consumación para que haya unión conyugal. Si un matrimonio no se puede consumar por distintas razones, no puede darse esa unión en la palabra y en la carne. Y por eso no se considera un matrimonio. Pero eso no significa que una persona que no pueda consumar un matrimonio por distintos problemas no tenga una vocación al amor, y que no pueda vivir esa vocación al amor, es decir, vocación al don de sí mismo, en otros modos. Pero no podrá ser conyugalmente. Esa es la enseñanza de la Iglesia, como para dar importancia al significado de la corporalidad. Esa es la razón última, ¿no? Que está unida a la encarnación. El verbo se ha hecho carne y el hombre y la mujer se hacen una sola carne. Então isso quer dizer que existem também condições físicas que permitem a nossa vocação. Condiciones físicas que sí. Sí, la vocación de la persona pasa por el cuerpo. Es verdad que hay, es decir, el cuerpo nunca es solo físico. Es un modo de expresar toda la persona. El cuerpo no es solo un objeto que está fuera de mí, es la persona. La vocación pasa por el cuerpo, ¿no? Y es parte del misterio de Dios. Yo no diría condiciones físicas, ¿no? Sino condiciones corporales. Sí, nuestra corporalidad pasa por ahí, ¿no? Si una persona tiene una enfermedad, su vocación pasa por esa enfermedad. Eso pasa por ahí porque Dios nos da su vocación en primer lugar en nuestro cuerpo. El cuerpo es la primera palabra que Dios pronuncia, la primera memoria que tenemos de Dios. Entonces efectivamente, la vocación pasa por mi carne. Eso puede ser un escándalo, en nuestro tiempo parece un escándalo, porque no entendemos el sentido de la corporalidad y sobre todo la relación que tiene con Dios, pero también es el escándalo del cristianismo, que el verbo de Dios se ha hecho carne y ha querido que la salvación pase por su cuerpo. Pero esto es una gran llamada también al hombre a abrazar y a amar su propio cuerpo. Es decir, hay un libro de Romano Guardini, muy bonito, que se llama La aceptación de sí mismo. La aceptación de sí mismo. Y él dice, aceptarse a sí mismo es la mayor virtud del cristiano, la fundamental virtud del cristiano. Aceptarse en el sentido de recibirse como un regalo de Dios. Y esto pasa, en primer lugar, por aceptar mi cuerpo, es decir, lo concreto de mi vida. Mi cuerpo significa que he nacido en esta familia, no en otra, que he nacido en este país, con esta cultura. Por ahí pasa la vocación de la persona. A veces nos puede parecer un límite, pero no es un límite, es el lugar donde reconocemos al Creador, una relación de dependencia con Dios. Y a la luz, ¿no?, de toda nuestra historia, a la luz del camino de la vida, al final podremos entender, y ese es aceptarse a sí mismo, entender que precisamente en el cuerpo está el camino, un camino de plenitud y de santidad. Já fazem os dois. Não, para terminarmos e podermos ir ao coffee break, fazem os dois e depois responde. Por favor, primeiro as senhoras, evidentemente. Por favor. Neste tema, eu trabalho com crianças, sou pediatra. E o que eu tenho vivido ao longo dos anos é esta dificuldade dos pais em aceitar o corpo do filho diferente. Eu trabalho em recém-nascidos com doenças graves. E aceitar o corpo diferente daquilo que eles imaginavam. Mas ao mesmo tempo,
dentro desta dificuldade de aceitar o projeto do desejo que não era aquele, nasce também um amor muito verdadeiro. Os pais vivem um amor pela primeira vez, às vezes, na sua vida, um amor desinteressado, muito desinteressado, um amor de Deus pelo seu filho, não é? O homem pelo seu filho, mas ao mesmo tempo a desilusão do corpo. E então nasce algo muito bonito de acompanhar, que é este voltar à vocação do amor, que é a liberdade, não é? Do amor de entrega, altruísta, dentro de um corpo que é uma desilusão, no fundo. Tá? Mas a partir daqui vai um caminho de voltar à vocação do amor verdadeiro, que depois se reflete na própria relação do casal. Não sei se... Sí, me parece que es un ejemplo concreto. Habría que hablar aquí de lo que es el sufrimiento, el cuerpo como lugar del sufrimiento también. La aceptación de sí mismo no es fácil porque el cuerpo muchas veces nos aparece como un límite, como un obstáculo a la plenitud de vida. Y en la enfermedad, ahí se ve con mucha fuerza. Sería pues toda la lógica de pecado que entra. Pero tenemos que entender que el primer lenguaje del cuerpo es el lenguaje de una vida recibida o de una vida donada. Y en ese sentido siempre es positivo. Y que el lenguaje del sufrimiento puede aparecer también como un lenguaje de redención. Es decir, precisamente la herida y el dolor del cuerpo, el cuerpo diferente, puede convertirse en un camino para redescubrir el amor. Precisamente, que es al final la verdadera felicidad del hombre. También el cuerpo enfermo, también el cuerpo limitado, y al final es el misterio de la cruz de Cristo. También el cuerpo enfermo es precisamente en cuanto que revela una dependencia y una debilidad, se convierte en un camino hacia el amor. Decía esta frase Juan Pablo II en su carta sobre el dolor, que en el proyecto del plan de Dios el sufrimiento está presente en el mundo para despertar el amor, para hacer nacer obras de amor. Y creo que es un ejemplo concreto este. Me ha encantado de escuchar que una persona no ha nacido verdaderamente, el cuerpo no se siente amada. De un modo de vista más práctico, ¿qué se puede hacer en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, con tantos hijos y tanta gente que ha nacido que no ha nacido de una familia, que no han visto sus padres desde muy cero? ¿Qué se puede hacer para que se sientan amadas? Porque pueden nacer, porque muchos están solamente cerrados en su mundo, sin sentir que hacen parte. Gracias. Sí, creo que aquí es donde está. Nos estuvieron ayer en la charla por la noche, había una pregunta muy parecida, ¿no? Y verdaderamente creo que siempre que se habla de familia, de alguna forma surge esta pregunta, porque nos encontramos en una sociedad con tantas familias rotas, en que quién de nosotros o no tiene en su familia una herida, ¿no? o no la tiene gente que conocemos. Y son heridas que tocan el nombre de la persona, porque nuestros padres nos han dado ese nombre, y también tocan la relación de la persona con Dios, porque los padres median la relación de Dios con la persona. Creo que aquí en realidad es la historia de toda persona. Juan Pablo II explica que Adán falló en su paternidad y que la herida que lleva todo hombre, que es la herida del pecado, es una herida de paternidad que falta. Tiene una obra de teatro muy bonita, Juan Pablo II, que se llama Rayos de paternidad, en que cuenta esta falta de paternidad de Adán y cómo a través de la madre, que es imagen de María, Adán aprende de nuevo a ser padre. Aquí hay una labor educativa en que la Iglesia puede dar una luz muy grande. En una sociedad sin padre, sobre todo la figura paterna es la más ausente, pero esto también hiere y daña la figura de la madre. Para, a través de la Iglesia, que sea un signo de acogida de nuevo de esta paternidad, ¿no? Siempre hay esperanza porque el Padre al final es Dios,
si tu padre y tu madre te abandonan, el Señor te recogerá. Y por tanto, el padre y la madre son mediaciones de la presencia de Dios. Cómo despertar de nuevo en el corazón de la persona esta imagen, este deseo de Dios Padre. Creo que aquí es la mediación, ¿no? Sea del sacerdote y de toda la parroquia, proponiendo figuras paternas, no solo de testimonio, sino también de prácticas concretas, y luego proponiendo el mensaje cristiano, el evangelio cristiano, como precisamente recuperar la paternidad y la maternidad perdidas. Cristo, esa pregunta que me ha hecho, en realidad es la respuesta es lo que Jesús ha hecho. Es decir, recuperar en nosotros la condición de hijos que habíamos perdido. Entonces todo el cristianismo tiene que ir dirigido a este punto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Creo que el testimonio, la comunidad que acoge, ¿no? Figuras paternas, el sacerdote y otros que puedan ayudar a recuperar esta figura paterna, ¿no? en la vida de la persona. Prácticas concretas que puedan ayudar también, depende, sobre todo educativas, en el tiempo de la educación. Y creo que ahí pues, se abre un gran camino de actividad y de trabajo de la Iglesia. Muito bem, fazemos então um coffee break que retoma aqui daqui a 25 minutos, ou seja, às 11h30. O café é lá em cima. Muito bem.